La razón número 1 del estrés aquí en los Estados Unidos es el dinero. Esto es según estudios realizados por la Asociación de Psicólogos de América. La razón número 1 de los divorcios en los Estados Unidos es el adulterio. El CDC informó que hay aproximadamente 827,000 divorcios cada año. Eso es aproximadamente 68,916 divorcios por mes, lo que equivale a 2,265 divorcios por día. La razón número 1 de las muertes en los menores ha sido la violencia con armas de fuego. Según el estudio de States of America Children 2021, realizado por la Fundación Children's Defense Fund, se encontró que en el 2019, antes de la pandemia, en el 2019, un menor fue asesinado violentamente con un arma de fuego cada 2 horas y 36 minutos, alcanzando un total en ese año de 3,371 menores muertos. Mientras que estos reportes son desgarradores, en el polo opuesto se encontró que las víctimas de todo esto desearon tener más tranquilidad y un autocontrol para poder haber evitado estos desastres. Más paz, más dominio propio, más alegría, más amor. Buenas tardes, familia. Bienvenidos a esta su iglesia, la Iglesia del Nazareno Esperanza Viva, su casa. A ustedes que están aquí por primera vez, les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a su casa. A ustedes que nos sintonizan en las redes sociales también, reciban esta bienvenida. Mi nombre es Felicidad, para los que no me conocen, y soy un pastor asociado aquí de la Iglesia del Nazareno. Y en esta tarde vamos a continuar con nuestra serie Polos Opuestos. Y polos opuestos, aquí la enseñanza de polos opuestos se refiere al contraste que hay entre vivir una vida con Cristo o sin Cristo. Es importante poder reconocer e identificar los polos opuestos en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, porque así podremos entonces enfocarnos en tomar las decisiones más sabias para nuestra vida. Específicamente hoy, entonces, nos enfocaremos en el contraste que vamos a encontrar en una vida con el fruto del Espíritu Santo o en una vida que se lleva con las obras de la naturaleza pecaminosa. Dos polos opuestos. Estaremos entonces esta tarde en el Nuevo Testamento. Si usted tiene la Biblia con usted, vayamos a Gálatas, el capítulo 5, y estaremos visitando este pasaje a menudo. Allí en este pasaje, el apóstol Pablo, va a expresar el contraste. Ahí lo vamos a ver. El contraste tremendamente es el antagonismo entre el espíritu y nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, vivir con Cristo o vivir y andar bajo las obras de la naturaleza pecaminosa e influenciado por el deseo de nuestra propia carne. El propósito de este mensaje esta tarde entonces es de poder ayudarnos a identificar los rasgos de las obras de la naturaleza pecaminosa que tenemos restantes en cada uno de nosotros. Y con la ayuda de Jesucristo, reemplazar esos con más del fruto del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas 5, 16, 18, nos dice de esta forma: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es
contrario al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Definamos entonces primeramente lo que es el fruto del Espíritu Santo y lo que son las obras de la naturaleza pecaminosa. Y quiero enfatizar que el fruto del Espíritu Santo, cuando leemos en la Biblia, en Gálatas, leemos que es un fruto, el fruto singular. Y muchas veces cuando escuchamos frutos, pensamos que son varios frutos. Pero al igual que un árbol solamente da una sola clase de fruto, aquí el fruto del Espíritu Santo es uno, con varias características que vamos a estar mirando a través de los siguientes minutos. Entonces, ¿qué son primeramente las obras de la naturaleza pecaminosa? Dice, son hechos y actos del resultado interior, de lo que llevamos por dentro, de lo que sentimos por dentro, de lo que tenemos dentro. Entonces son actos del interior del hombre y los conocemos como pecados, que en su pluralidad originan conflicto, confusión y dolor. Estos son identificados en las Escrituras muchas veces como pecados, y en Gálatas, el 19 al 21, ahí encontramos una lista que no es exhaustiva, pero es una lista de los mismos. Vamos a ver entonces en Gálatas 5, 19 al 21, nos dice de esta forma: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y al escuchar esta descripción y esta lista, creo que es suficientemente descriptiva y visualmente podemos entender lo que significa cada una de ellas. Ahora, lo contrario, dice, continúa en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo ahora son actitudes y acciones que se manifiestan como resultado de vivir una vida en comunión y relación íntima y constante con Jesucristo. Por un lado, tenemos las obras de la naturaleza pecaminosa, que son el producto de nuestro mal vivir y lo que internamente hemos cargado, y entonces ahora proyectamos y vivimos de esta forma. Y por el otro lado, tenemos entonces el fruto del Espíritu Santo, que son entonces actitudes y acciones que se manifiestan como resultado de vivir con Cristo, de vivir en una comunión y una relación íntima. Y estas son, en Gálatas 5:22, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Todo lo contrario de lo que son las obras de la naturaleza pecaminosa. Y tristemente, esto era el deseo de muchas de las personas que son hoy parte de las estadísticas de problemas, de divorcios, de peleas, hasta de muertes. Lo único que ellos desearon fue haber tenido un poco más de paz para minimizar el estrés. Y en esta tarde tenemos la oportunidad de poder escuchar la diferencia entre ambas. Y mi oración es que al nosotros salir de aquí hoy, no simplemente se quede como información, pero que descubramos, que nos autoexaminemos y veamos dónde podemos
desgarrar esas obras de la naturaleza pecaminosa, aún restantes en nuestras vidas, y reemplazarlas por el fruto del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Como les comentaba hace un rato, muchas veces se ha malinterpretado estas virtudes y por el orden invisible del Espíritu, pensando que las manifestaciones se dan por separado en la vida del creyente. Las características están unidas, es un solo fruto. Es un solo fruto del Espíritu Santo. Entonces van juntos como esencia de lo que es una vida bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la guía de Cristo, una vida con Cristo. El fruto del Espíritu Santo tiene en sí una relación mutua que todos comparten. Las 9 características que acabo de mencionar en el versículo 5:22 de Gálatas, ellas todas tienen algo que las une, y esto es amor. No puede haber el resultado de ninguna de las otras si no hay amor en nuestros corazones. Y el amor es esencia misma de Dios. Y una vez nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, conocemos de Dios, empezamos a caminar con Él, todos somos portadores del poder del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros. La persona que aún no cree, la persona que aún está indecisa o aquellos que simplemente rechazan la existencia de Dios y rechazan el amor, el perdón y la gracia y misericordia que Dios tiene, simplemente no pueden decir que tienen en su corazón amor. El amor es el primero de la lista que encabeza el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, entonces, tiene el poder de extinguir cualquier obra de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestras vidas, al nosotros continuar una vida con Cristo. Saben, durante la última temporada de lo que nosotros llamamos nuestros grupos vida, los grupos vida, estos son estudios bíblicos que realizamos en casa, en casas, y nos reunimos y estudiamos juntos, compartimos juntos y disfrutamos no solamente del estudio bíblico, pero de una genuina amistad y una genuina intimidad en Cristo. Les soy honesta, extraño esos días cuando podíamos aún reunirnos en casas. Debido a este último año, los grupos vida tuvieron que moverse a un portal virtual, y lo cual lo disfrutamos mucho. Pero yo amo a mi grupo vida, yo disfrutaba mucho estar juntos, y teníamos panaderos y teníamos pasteleros y teníamos quienes se encargaban lo disfrutaba mucho cada vez que nos reuníamos. Y en la última temporada de nuestros grupos vida, que ya van a empezar pronto, cierro paréntesis, la última temporada estuvimos estudiando una vida llena de fruto. Y los que fueron partícipes de los grupos vida aquí en Dayton, en Weyers Cave, aquí en la ciudad de Harrisonburg, deben de recordar que estuvimos estudiando qué es llevar y vivir una vida llena de fruto. Y recuerdo esto, a través de este estudio, aprendimos a través de la analogía del árbol. El árbol, un árbol que tiene raíces y que gracias a sus raíces se hace fuerte y da fruto. Saben que los árboles frutales tienen muchas raíces, y estas raíces están conectadas directamente a una rama específica dentro del árbol, y esa rama específica da el fruto. En el estudio aprendimos que si se corta esa específica raíz, esa específica rama del árbol dejará de dar fruto. Pero las otras raíces darán fruto en otra área del árbol.
Con esta analogía podemos ver lo mismo en cada una de nuestras vidas. Para que el árbol dé fruto, necesita estar conectado a la raíz. Y la raíz necesita tener una buena fuente de recursos. Agua, abono, tierra fértil, cosas que van a alimentar y hacer este árbol el más fuerte para poder dar un fruto, y un fruto bueno, un fruto abundante. Nuestras vidas tienen una similitud a esto, porque si tus raíces, dependiendo de donde tú tengas tus raíces, así mismo se van a ver los frutos en tu vida. Y cuando hablamos de los frutos del Espíritu Santo, los frutos que debemos de estar proyectando como hijos de Dios, son amor, alegría, paz, amabilidad, bondad. Estos frutos necesitan verse. Y si las raíces están conectadas a las fuentes correctas, eso es lo que vamos a producir. ¿Saben? El Salmo 1 ilustra esta analogía del árbol y las raíces de la mejor manera. Y el Salmo 1 nos dice de esta forma, del 1 al 6, dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Ese árbol a la orilla del río, ese árbol que está conectado a la fuente perfecta para dar buen fruto, va a proveer fruto y fruto abundante, y sus hojas no se marchitarán. En esta tarde, mientras continuemos el resto de nuestro tiempo, tus raíces, ¿dónde las tienes conectadas? ¿Qué estás utilizando como fuente en tu vida para que tu vida dé fruto y fruto bueno? Aquí el libro de Gálatas que estamos mirando hoy. Este libro de Gálatas es donde está Pablo tratando de recordarle a sus lectores: no regresen de donde Dios los sacó. Sabemos todas las obras de la naturaleza pecaminosa, las conocemos, las vivimos, y por la gracia de Dios hemos salido de allí, o estamos en nuestro camino a totalmente ser purificados de ellas. Estamos en una santificación constante. Porque cuando Jesucristo llegó a tu vida, Él no solamente te salvó, recuérdate que Él te justificó y Él te regeneró, te hizo una persona nueva y te adoptó a su familia. Y mientras hemos seguido caminando con Él, Él ha seguido purificándonos y limpiándonos. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros lleguemos a ese momento de consagración en donde no haya espacio en nuestras vidas para más nada, para más nadie, solamente Él. La gran diferencia que hace un árbol, es tener sus raíces conectadas a una buena fuente o no. ¿Dónde están tus raíces hoy? Por un lado, el árbol que tiene sus raíces conectadas a una buena fuente nunca se va a marchitar y nos va a dar fruto y fruto bueno. Así es como Pablo entonces llega mostrándonos estos polos opuestos en lo que es entonces vivir una vida sin Cristo, bajo la esclavitud de las obras de nuestra naturaleza pecaminosa, o
de poder ver la diferencia y ver la diferencia en el estilo de vida que da entonces vivir según Cristo, según el Espíritu Santo. Pablo escribe esta carta en un tiempo crucial para la iglesia, para la vida de la iglesia primitiva, de sus lectores. Las personas habían creído que eran libres, recibieron a Jesús y ahora son libres. Cantamos, somos libres porque hay poder en el nombre de Cristo. Y Él llega a nuestras vidas y así como cantamos, rompe cadenas. Pero muchas veces con esa libertad, si no la manejamos bien, esa libertad se puede convertir en un libertinaje. Y eso era casualmente lo que estaba ocurriendo en Galacia. Estaban declarándose libres de todo lo anterior, pero ahora están convirtiendo esa libertad en un libertinaje para hacer lo que les daba la gana. Y de eso no se trata, vivir una vida en Cristo. La libertad a veces puede desencadenar ese libertinaje, pero el Espíritu Santo nos capacita para vencer a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Todos tenemos ese reto. Y una de las formas en que podemos minimizar esos retos es caminando con el Espíritu Santo. Él nos regenera día a día, Él nos purifica. Ese es nuestro proceso de santificación, porque no debe de quedar rasgo. Cuando le pertenecemos a Cristo, necesitamos proyectar, necesitamos que los demás vean frutos en nuestras vidas y frutos buenos. Por eso es importante mantenernos conectados a la fuente correcta. ¿A qué fuente estás conectado hoy? ¿La fuente correcta? ¿O de repente no es la fuente correcta? El Espíritu Santo entonces tiene el poder y dominio para desenmascararnos y arrancar de nuestras vidas cualquier obra de esa naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros. Antes de nada, recuerden que cada uno de nosotros somos portadores del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. Todos los creyentes en Jesús tienen la presencia del Espíritu Santo y habita en cada uno de nosotros. Eso es lo que nos dice Efesios 1:13. Dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Aquí hay un principio, y es que este versículo es el andar o vivir controlados por el Espíritu Santo, es decir, somos una nueva criatura. Lo viejo ha quedado atrás y ahora lo nuevo ha llegado a nosotros. Somos nuevos en Cristo, porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía, el Consolador, el que nos va a ayudar. Y el que nos va a dar poder para eliminar toda obra de la naturaleza pecaminosa. No hay nada, absolutamente nada en común entre el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo y las obras de la naturaleza pecaminosa. No hay nada en común. Ambas luchan a la vez que cohabitan dentro de nosotros hasta que nos muramos. Ellas van a estar allí luchando y porque son parte de quienes somos. La naturaleza pecaminosa está allí, va a estar allí presente. Pero el poder del Espíritu Santo y los frutos que podamos, que empecemos a desarrollar, que podamos ver, que la gente pueda ver, eso va a contrarrestar la presencia de las obras de la naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. El Espíritu de Dios no quiere y da por muertas de una vez a todo lo que es parte de esa naturaleza pecaminosa. Y su deseo es purificarnos para que podamos vivir una vida buena, dando fruto bueno.
Todas estas y cada una de nuestras luchas que tenemos con estas obras de la naturaleza pecaminosa han sido ya clavadas en la cruz. Jesucristo ya murió por nuestros pecados. Pero eso no nos da la libertad de vivir de la forma que nos dé la gana. Necesitamos honrar y conectarnos entonces a la fuente correcta para que el fruto del Espíritu Santo entonces sea visible en nuestras vidas. Una vida entonces bajo la esclavitud de las obras de la naturaleza pecaminosa, o vivir una vida en Cristo, libres, una vida buena, una vida que cuando mires hacia atrás puedas decir, gracias Señor. Una vida que te sientas orgulloso de que tus hijos puedan mirar y admirarte, que ellos puedan caminar también. Una vida en que cuando ya tú no estés, tu legado aún continúe tras generación y generación y generación. Dos polos opuestos. Podemos permitir que la naturaleza pecaminosa que vive y mora en nosotros tome control de nuestras vidas y destruya no solamente la nuestra, pero el legado que podemos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y así consecutivamente. O abrazar el amor de Cristo y su gracia y el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y dejar entonces un legado de vida buena. Romanos 7, 18, 19 nos dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Dentro de cada uno de nosotros hay dos naturalezas que compiten día a día por el primer lugar. ¿A cuál de las dos le estás dando el primer lugar? Todos los días, y le hacemos frente a estas, no podemos hacerle frente a estas con nuestras propias fuerzas. Es que el mismo Pablo, cuando escribió esta carta, él estaba luchando con ellas. Y por eso es que escribió ese versículo en Romanos 7, 18, 19. Y yo sé que dentro de cada uno, dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros, todos tenemos esa lucha, ese reto. Hay algo que todavía queda, rasgos que todavía se esconden de la naturaleza pecaminosa. Y cuando nos desconectamos de la fuente, esos rasgos salen a la superficie. Y esas obras del espíritu y esas obras de la naturaleza pecaminosa salen a la superficie y llegan a destruir tu vida, llegan a destruir tus relaciones, llegan a hacer fiesta en tu cabeza, en tu pensamiento, en tu corazón. Mientras que con el poder del Espíritu Santo podemos hacerle batalla y contrarrestarlas, pero necesitamos estar conectados a la fuente correcta. Esas dos naturalezas habitan la vieja naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza espiritual en nosotros constantemente. Eso hace que este incesante diario vivir continúe luchando, pero gracias a Jesús, que clavó cada uno de nuestros pecados, cada una de nuestras luchas en la cruz. Hoy nosotros sí podemos y tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros para decir no a estas obras de la naturaleza pecaminosa. Pablo mismo tenía luchas con esto y les aseguro que al igual que yo, muchos de ustedes también tienen estas luchas. Pero podemos confiar
que el Espíritu Santo nos equipa y nos da todo lo necesario para continuar hacia adelante, porque su deseo es purificarnos por completo de cada una de ellas. Ahora, ¿cómo podemos entonces prácticamente deshacernos de esta lucha con la naturaleza pecaminosa, con esas obras que hemos mencionado en Gálatas 5:19? Pues podemos iniciar haciendo una autoevaluación de nosotros mismos. Hagamos sinceramente una autoevaluación de nosotros mismos. ¿Dónde estamos conectados? ¿Qué es lo que yo permito que alimente mi mente, mi corazón, mis ojos, mis oídos? Las obras de la naturaleza pecaminosa son inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Fíjense que la lista no se acaba, demasiado larga, y hay que decir otras cosas parecidas. ¿Estamos permitiendo acaso que nuestras raíces traigan a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros ojos, a nuestros oídos, inmoralidad sexual? ¿A qué estamos conectados? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos permitiendo? ¿Qué estamos ignorando? No basado, cuando hagamos esta autoevaluación, no lo basen en, yo por lo menos yo vengo a la iglesia. No se trata de por lo menos, se trata de que seamos honestos con nosotros mismos. Y si nosotros estamos aquí es porque deseamos una buena vida, deseamos algo bueno para nosotros, no solamente para nosotros, pero deseamos algo bueno para nuestro legado, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces seamos honestos y autoevaluémonos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos conectados? ¿Qué es lo que estamos alimentando a nuestro corazón? ¿Con qué lo estamos alimentando? Porque con lo que lo alimentes, ese fruto va a salir a la superficie y se va a ver. Otra cosa que podemos hacer, y es no solamente en esta ocasión, pero en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos, necesitamos orar y pedirle ayuda a Dios en todo momento. Solo Él puede continuar guiándonos y dándonos el poder, la fuerza para contrarrestar todo esto. Con su ayuda, pidiéndole auxilio al Espíritu Santo, que nos escuche, que podamos obedecer y su guía, porque Él nos da guía. Aquí a veces el problema es que no obedecemos la guía de Dios. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque muchas veces estamos manejando y se nos viene un pensamiento a la mente, o se nos viene un deseo, o algo nos dice y justificamos de esta forma. Algo me dice que no vaya para ese lugar, para ese evento, o que no vaya a esa fiesta, o que no vaya a trabajar allí. Algo me dice y lo dejamos allí. Sin embargo, ignoramos que muchas veces ese algo me dice es el Espíritu Santo tratando de advertirte. Y lo ignoramos. Oremos, entonces, oremos y pidamos ayuda constante a Dios de que cuando Él nos guía, que seamos obedientes a su palabra. Otra cosa que podemos hacer es saber, conocer, identificar al enemigo. Saber cómo operan las obras de la naturaleza pecaminosa, conocerlas como las acabamos de leer en esta lista, y saber cómo ellas operan para no caer en sus redes. Conociendo cómo actúan las obras de la naturaleza pecaminosa, podremos entonces identificarlas cuando ya vienen de lejos. Ya te reconozco. Y no caer en sus redes de tentación que van a traer solamente destrucción a tu vida y, recuerden, a tu legado.
Pablo no quiere aquí, cuando está escribiendo esta carta, él no quiere dejar ninguna duda a los que estamos leyendo de que las actitudes pueden llevarnos a la muerte, no solamente muerte espiritual, pero a la muerte física. Gálatas 5, 19, 21, mira, continúa diciendo que las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Vamos nuevamente a leerlas. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Obras de la naturaleza pecaminosa. En estos versículos, ahora Pablo los agrupa en 3 secciones. Y escuchen estas 3 secciones en donde podemos entonces identificar y vayamos autoevaluándonos mientras vamos escuchando dónde estamos conectados. ¿Dónde están nuestras raíces? ¿Qué es lo que estamos alimentando a nuestro corazón, a nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos? ¿Qué están viendo? ¿Qué están escuchando? Este versículo, el de las obras de la naturaleza pecaminosa, están en un orden. Y ese orden va de esta forma. Mira, los primeros son pecados sexuales. Y si escuchas, dice adulterio. Entonces, allí los pecados sexuales hay adulterio, fornicación, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Fornicación se refiere a toda actividad sexual fuera del matrimonio, ilícita, fuera del matrimonio. Incluye el adulterio, las relaciones de incesto, prostitución, cualquier cosa que va fuera del patrón de Dios dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. También en esa misma lista, si seguimos viendo, hay pecados religiosos, pecados que van directamente, atacan directamente a Dios, van contra Dios, idolatría, la hechicería. Idolatría, alude a la sustitución del culto a Dios por una figura, un ídolo. Y lo triste es que cuando estamos fuera de una vida con Cristo, sustituimos a Dios, sustituimos a Cristo con cualquier otra cosa material. Y empezamos entonces a darle más importancia al dinero, a las propiedades, a mis pertenencias, a todo lo que es material. Eso ataca directamente a Dios. Entonces, son pecados. Todos son pecados, pero tienen un orden en los cuales se organizan para debilitarte, para debilitarme. También no solamente encontramos la hechicería, idolatría en esos pecados religiosos, pero también al final la lista se extiende con pecados procedentes de mis manos, del yo misma. ¿Cuáles son esos? Los que vimos en la lista. El odio. ¿Quién produce el odio? Sale de mí. La discordia, sale de mí. Los celos, salen de mí. Arrebatos de ira, salen de mí. Rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, todos estos pecados que están siendo hechos, actuados, pensados por mí, por mis manos. Entonces, este otro grupo te ataca directamente en tu punto débil. Y cuando nosotros empezamos a reconocer que estos son pecados y que son parte de las obras de la naturaleza pecaminosa y que van a llegar a tu vida a destruirte, a destruir tus relaciones, tu familia, entonces vamos a poder empezar a identificarlos y darnos cuenta que si estos pecados están en este polo, yo tengo que correr para el polo opuesto. No solamente esos, pero hay tantos, las borracheras, las orgías y todas estas cosas, ídolos paganos, todo esto son obras de la naturaleza pecaminosa. ¿Dónde tienes tus raíces conectadas? ¿Dónde? ¿Qué es lo que estás mirando, escuchando, viendo, haciendo día a día?
para estar lejos de esto, que solamente nos va a destruir. Como consecuencia a una vida caracterizada de forma habitual, marcada y continua, es que dice Pablo al final de estos versículos, no heredarán el reino de Dios, porque somos incompatibles con el reino. En el reino de Dios, Dios es santo, Dios es amor. Ninguna de estas características, ninguna de estas obras caben dentro del reino de Dios. Ninguna. Y por eso es importante que nosotros estemos pendientes del fruto del Espíritu Santo. Porque es en conjunto, es el conjunto. No es un pedacito de uno, un pedacito de otro. Uno solo, no somos compatibles con el reino de Dios. Mira, cuando el Espíritu Santo controla ahora y gobierna y dirige la vida de nosotros, la vida del creyente, la vida del cristiano, da como resultado o produce entonces estas 9 características o aptitudes que son el fruto del Espíritu Santo. Y ellas todas, recuerden que están conectadas entre sí. Entonces, Jesucristo mismo, cuando estuvo aquí entre nosotros, Él llevó todas ellas a su punto más alto. A su punto más alto. El Espíritu Santo nos está haciendo cada vez más como el Hijo y menos como nosotros mismos. Ese es el plan de Dios. Porque nosotros tenemos todos estos pecados y todas estas luchas que cargamos día a día. Y el Espíritu Santo llega a nuestras vidas. Recuerden que no solamente llega a salvarnos, pero Él también quiere hacernos nuevos, nuevas criaturas, completamente regenerados, purificados y caminando en santidad, porque nos está santificando, purificando de todo esto. Eso es el plan de Dios para nuestras vidas. No dejarnos igual, sino hacernos mejor, puros y limpios. Romanos 8:29 habla allí de la santificación y cómo el proceso de santificación nos lleva, como popularmente escuchamos, y es bíblico, de gloria en gloria. Nos hace mejor y mejores día a día. Pero, ¿dónde tienes tus raíces conectadas? ¿Dónde están? Gálatas 5:22 dice, en cambio, ¿verdad?, que el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. He escuchado tantas veces personas que han dicho, si yo hubiera dicho que no. En otras palabras, si hubiera tenido la fuerza de voluntad, si hubiera tenido el dominio propio, hubiera evitado ese divorcio, hubiera evitado esa muerte, hubiese evitado Los frutos del Espíritu Santo son cruciales en nuestras vidas y aún más en nuestras vidas como cristianos. No podemos pasar por alto la urgencia que tenemos de empezar a reconocer y a vivir una vida guiada por Cristo, que los frutos puedan verse, que sean visibles y no que se queden en una lista de cosas bonitas que algún día ojalá yo pueda también tener. No es automático. Esto no es algo que voy a meter mi raíz aquí en esta esquina a ver qué sale de aquí. No. Esto es algo que necesitamos intencionalmente cultivar. Si usted intencionalmente quiere tener una familia que sea buena, que honre a Dios, que disfrute, pues conéctese en la fuente adecuada. Por otro lado, si usted
quiere seguir una vida en donde va a deshonrar a su familia, va a destruir a sus hijos y va a continuar entonces viviendo en la forma que le da la gana, pues continúe o sus raíces van a continuar entonces en el lugar equivocado. Esta lista de los frutos del Espíritu Santo también la podemos ver en 3 grupos, y son 9, y particularmente Pablo las organiza en 3, y fácil para nosotros recordar. La lista de estas 9 entonces se dividen en 3 clases, y la primera es, si leemos, dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz. Esa es la actitud hacia Dios, la actitud que nos da Dios, la actitud hacia Dios. El amor de Dios para nuestras vidas, ese amor ágape, el cual Dios nos dio, nos da cada día y nos pide que también amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es amor ágape. El primero y el más importante de estas características dentro del fruto del Espíritu Santo, el amor. Aquí Pablo lo analiza esto en 1 Corintios, en el capítulo 13, que hemos escuchado este pasaje una y otra vez, ¿verdad? El amor es perfecto. 1 Corintios 13. Pero allí se alude a la devoción, el afecto y el amor incondicional que hay entre nosotros. Entonces, estas son las primeras 3, es amor, alegría y paz. El segundo grupo, si lo seguimos leyendo, es nuestra actitud hacia el prójimo. ¿Cómo entonces vamos a actuar? ¿Cuáles son esos frutos que se ven actuando hacia el prójimo? La paciencia, paciencia, amabilidad, bondad, lo que hacemos hacia el prójimo. Paciencia, amabilidad y bondad, frutos de esas características del fruto del Espíritu Santo. Y por último, una conducta cristiana apropiada, propia de nosotros, fidelidad. La fidelidad, la humildad y el dominio propio. El dominio propio. Mira, cultivando estas características del fruto del Espíritu Santo, día a día, garantizamos, tenemos una buena vida, una buena familia, un buen matrimonio, una buena relación con nuestros hijos, una buena relación en tu lugar de trabajo, una buena relación en tu comunidad. Y donde cuando nos autoevaluamos nos damos cuenta, ¿sabes? Yo estoy medio flojita aquí. ¿Qué puedo hacer entonces para aumentar, para nutrirme como el árbol con sus raíces? Busca la fuente correcta. Déjame ilustrarlo. De repente la fuente que estás utilizando es la radio. Y se te ocurre que cualquier canción te va a alegrar tu día. Y pones cualquier canción de la radio y las canciones dicen una y otra cosa que en realidad no edifican la mente ni el corazón del oyente. Cambia tu raíz de allí. Esa fuente no es la correcta. Puedes empezar por allí. Desconecta tu raíz de esa emisora, de ese radio, y cámbiala por música, alabanza, que puede entonces edificar tu alma, tu día, tu mente, y te va a poner hasta en mejor ánimo. Cambia tus fuentes, autoevalúa, ¿dónde tengo yo mis raíces? ¿Cuáles son algunas de estas características del fruto del Espíritu Santo que me estoy dando cuenta que no? Amabilidad, a veces soy media groserita con las personas. ¿Qué puedo hacer entonces? Ora, lee la Biblia, busca un estudio bíblico, habla con alguien en quien tú confíes y establece una relación para mantenerte a cuentas. Cosas que podemos hacer para desconectar nuestras raíces
del lugar equivocado y ponerlas en el lugar correcto. De repente no eres amable porque tus compañías, tus amistades, a lo mejor no están siendo las mejores influencias en tu vida. Pues busca otras influencias. Cambia esa raíz y busca la fuente correcta para que el fruto del Espíritu Santo sea visible en tu vida. Pablo termina este pasaje de Gálatas, el capítulo 5, con el versículo 24 y 26. Y este pasaje, aquí él nos da la respuesta de cómo ganar estas luchas. Y dice así: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿En qué polo estás entonces? ¿Dónde están tus raíces? ¿A qué fuente estás conectado hoy? ¿Qué frutos puedes ver visibles en tu vida? Y aún más, la pregunta que más me asusta, pregúntale a alguien, ¿qué frutos? ¿Qué fruto del Espíritu Santo? ¿Qué característica del Espíritu Santo se ve en tu vida? Si alguien fuera a tocar la puerta de tu vecino y preguntarle, ¿me pudiera usted hablar de su vecino, de su vecina? ¿Acaso tu vecino te describiría a ti como una persona de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio? ¿O utilizaría los adjetivos que hemos estado escuchando que son parte de las obras de la naturaleza pecaminosa? ¿Dónde estás? Gracias a Jesús, nuestra naturaleza pecaminosa ha sido ya crucificada, ya está muerta, pero continúa en nosotros. Jesucristo nos hizo libres. Jesucristo nos hizo libre y hoy somos libres de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque cuando llegamos a sus pies, Él nos prometió el Espíritu Santo, lo que nos hace hoy, a ti y a mí, a cada uno de nosotros, portadores del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo que nos da poder, ahora podemos decir no al adulterio, podemos decir no a la pornografía, podemos decir no a la inmoralidad sexual, podemos decir no a los arrebatos de ira. Hoy tú también puedes decir no a la infidelidad. Hoy tú puedes decir no al orgullo que te come y te carcome. Hoy, gracias al Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, hoy cada uno de nosotros podemos decir no al pecado. Cada uno de nosotros tenemos ese poder dentro de nosotros para decir no al pecado. Tú no necesitas continuar siendo esclavo de las obras de la naturaleza pecaminosa. Ya Cristo nos hizo libre de ellos. Y cuidado, que por ser libres no caigamos en libertinaje, pero que cultivemos entonces el fruto del Espíritu Santo. Hoy podemos decirle no a todo eso, porque Cristo lo prometió y llevó cada uno de nuestros pecados a esa cruz. Cada uno de ellos. Hoy somos libres de esa esclavitud. Y quiero que en esta tarde, antes de salir de aquí, repitas conmigo: soy libre de la esclavitud. ¿Lo crees? Porque cuando declaramos algo necesitamos creerlo para que eso sea verdad en tu vida, para que tú mismo te convenzas de vivir de esa forma y de caminar de esa forma. Soy libre de la esclavitud.
Repite conmigo, soy libre de la esclavitud. Porque es así. Dios no quiere que tú vivas en el polo de la naturaleza pecaminosa. Dios te invita y su deseo es que vivamos en el polo opuesto de esa naturaleza pecaminosa y que vivamos guiados por el Espíritu Santo, que nos da el poder que necesitamos para ser vencedores, para salir victoriosos de cada una de estas batallas. El fruto del Espíritu Santo indica unidad, singularidad. Es uno solo el fruto del Espíritu Santo, con 9 características. Mientras que las obras de la carne y de la naturaleza pecaminosa, en su pluralidad, originan conflicto y confusión. El fruto del Espíritu Santo origina armonía. Las obras de la carne luchan entre sí. El fruto del Espíritu contribuye a la unidad y perfección. El fruto del Espíritu ayuda en las debilidades, nos ayuda a triunfar. Las obras de la carne, de la naturaleza pecaminosa, destruyen, debilitan y condenan al creyente. Te condenan a ti y me condenan a mí. El Espíritu Santo nos ayuda a orar, a buscar más de Dios, porque Él es el que intercede por nosotros, como lo dice en Romanos 8. El Espíritu hace triunfar y fortalece y nos ayuda a perseverar. Sin embargo, nuestra propia carne y las obras de la naturaleza pecaminosa nos van a debilitar, nos van a apagar espiritualmente y sin compasión nos van a robar de todas las bendiciones que Dios ha querido, quiere y está obrando en nuestras vidas. ¿Dónde tienes tus raíces conectadas hoy? ¿Quieres vivir en el lado opuesto del Espíritu Santo, que significa las obras de la naturaleza pecaminosa? ¿O vas a decidir hoy desconectarte de todo esto y conectarte a la fuente correcta? Conectarte a la fuente que te va a dar amor, te va a dar alegría, te va a dar paz, te va a dar paciencia, amabilidad, bondad, te va a dar fidelidad, humildad y dominio propio. Tú decides. Son 2 polos opuestos. Y hoy, el poder del Espíritu Santo que habita en ti te va a empoderar para que tú decidas, y mi oración es que decidas por la fuente correcta. Oremos. Padre Dios, en esta tarde, Señor, te damos las gracias porque tu promesa, Señor, siempre son sí, 100% en Cristo, Señor. Y tú prometiste que nos enviarías al Consolador, al que nos guiaría, al Espíritu Santo. Señor, en esta tarde, Espíritu Santo, ven. Oh Padre, perdónanos todas aquellas veces que te ignoramos. Perdónanos todas aquellas veces, Señor, que no te escuchamos. En tu constante guía, Señor, hemos a veces decidido caminar hacia el polo opuesto. Pero, Señor, en esta tarde, Padre, mi oración es que todos los que estamos aquí, Señor, presentes o que nos están escuchando a través de las redes sociales, Señor, oh Padre, que tomen la decisión de dejar las obras de la naturaleza pecaminosa, de dejar todo aquello, Señor, que no te agrada, de dejar todo pecado atrás, Señor, y no permitir, Señor, que esas obras, Señor, destruyan sus vidas, sus familias, sus matrimonios. Oh Señor, en esta tarde, Padre, yo te pido, Señor, que todo aquello quede atrás. Señor, donde había borrachera, Señor, que ya no haya más. Señor, donde había odio, Señor, donde había discordia. Padre, donde había inmoralidad sexual, Señor. Oh Padre, que todo eso quede atrás.
Oh Señor, donde las peleas y todos los malos hábitos, Señor, y todo lo que empuja, Señor, esta naturaleza pecaminosa a hacer, Señor. Que todo esto quede atrás, Señor. Padre, ayúdanos a desconectarnos totalmente, Señor. Y a empezar a conectarnos a fuentes correctas, a la fuente sana, saludable, a las fuentes que tú nos ofreces, Señor. Señor, para poder alimentar nuestras fuerzas, nuestro espíritu. Oh Padre, que nuestras raíces se conecten, Señor, a nuestra vida y podamos dar fruto y que nuestros frutos sean visibles, Señor. Oh Padre, que la gente pueda ver en nosotros, de hoy en adelante, más amor, más alegría, más paz, más paciencia, más amabilidad, más bondad, más fidelidad, Señor, más humildad y más dominio propio. Oh Padre, te lo pido, Señor, para mí, porque lo deseo para mí, Señor. Lo deseo para los míos, para mi hogar, para mi familia, para mi matrimonio, Señor. Señor, y lo deseo para mi iglesia, para estos aquí presentes, Señor, y los que nos escuchan, Padre. Oh Señor, que tu poder, que el poder del Espíritu Santo que cada uno portamos, Señor, se haga visible en nuestras vidas, para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.